NS como palanca tractora del marco de gobernanza. Pues este es el reto. Yo creo que esta presentación que vamos a hacer hoy es, para mí, creo que es el culmen a un mandato que se nos pidió, yo creo que hace 2 o 3 años, ¿no? Que mi jefe me pidió, que está aquí hace 2 o 3 años, que el NS había que ponerlo en la altura que se merecía. Hace 2 o 3 años, y los que tenemos más tiempo, teníamos un esquema nacional de seguridad que tenía un gran potencial, lo acabamos de ver, pero había que convertirlo en realidad. Y esa realidad, que es aterrizar todo esto que hemos dicho, que tiene todo el sentido común del mundo, había que hacerlo práctico, posible, había que hacerlo eficiente, había que automatizarlo, tenía que tener todo el sentido del mundo. Y yo creo que después de 3 años, con esta ponencia, yo personalmente creo que hemos llegado a ese mandato que se nos dio. Queda mucho por hacer, pero hemos cumplimentado lo que se nos pidió, que era hacer una realidad lo que potencialmente tenía un desarrollo reglamentario y un marco normativo que necesitaba, al final, una aproximación que lo hiciera viable. En todas las presentaciones que hago, y me permito el lujo de hacerlo, porque estas son nuestras jornadas, es el agradecimiento, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que agradecer es a mi familia, a mi mujer, que yo creo que es lo que más quiero en el mundo, y a mis hijos, a Loreto, Marta y Pablo, sobre todo a Marta, porque ahora mismo la están operando ahí, está en el quirófano de un dedo, y va sobre todo por ellos, ¿no? Pero sobre todo he dicho una cosa, ¿no? Que para mí es importante. Estoy cumpliendo un mandato. Y ese mandato no lo hemos cumplido, no lo he cumplido yo, lo ha cumplido un equipo, ¿no? Entonces, yo sí que quiero reconocer aquí al equipo que hay detrás. Un equipo de unos asesores donde puedo deciros que una lealtad inquebrantable, con lo cual, Carlos, muchísimas gracias por todo el apoyo durante estos años, porque sin tu criterio difícilmente hubiésemos encontrado aterrizar eso, ¿no? También quiero hablar de las empresas, ¿no? Pero en este caso no voy a hablar de empresas, voy a hablar de una persona que yo creo que en el fondo hay que ser agradecido, ¿no? Que además la vi, creo que fue ayer o antes de ayer, que ya no está o no trabaja con nosotros, pero gracias a ella, a Miriam, hemos conseguido tener un desarrollo de unas herramientas que eran fundamentales para conseguir esto. Entonces, Miriam, muchas gracias, ¿no? Y luego, pues el equipo con el que tengo un contacto mucho más directo, ¿no? Entonces, están aquí y les agradezco su labor que hacen diaria y que permiten al final, con su lealtad inquebrantable, como digo yo, su desempeño, el poder enseñaros esta presentación que es la clave, ¿no? Y aquí quería personalizar en este caso, con el permiso de Gustavo, de José Luis y de Mario, pues el trabajo de Elena, ¿no? Y entonces va un poco por todos vosotros y espero estar a la altura, como quien dice, y que os sintáis tan orgullosos y satisfechos como estoy yo de vuestro trabajo a la hora de hacer esta presentación. Esta presentación hace un recorrido de lo que se nos pidió y va a ser un culmen porque lo que voy a enseñar es lo que realmente, y además me lo enseñaron el otro día, que estaba hablando con Nines Turón, ¿no? Y estamos en el SEPE y me dice, nos falta la gobernanza. Es decir, tenemos ya muchas cosas delante nuestras, ¿no? Tenemos unas medidas razonables, tenemos un sentido común, tenemos una implementación, podemos gestionar servicios, pero nos falta el orden. Nos falta cómo somos capaces de gestionar con criterio, y eso se llama gobernanza. Y a día de hoy creo que os podemos enseñar esa gobernanza, ¿vale? Entonces ahí tenemos nuestro reto. A ver si soy capaz, como os decía, y contaros esto, es decir, qué es lo que hemos hecho. Está claro que, y lo hemos visto, ¿no? Y yo creo que es algo que también insistimos mucho, ¿no? Hay detección, hay protección, o mejor dicho, hay prevención, protección, detección y respuesta. Pero ha llegado un momento que no podemos ser permanentemente reactivos y hay que poner otra vez la prevención en ese valor que complemente ese ciclo de mejora continua en la implementación de ciberseguridad. Con lo cual, la implementación de ciberseguridad, la adopción de buenas prácticas, se ha convertido en ese elemento diferenciador que hace que no seamos un objetivo blando, no seamos un objetivo atractivo y que hace o que disuade, en este caso, a la potencial amenaza, a ese atacante, a ese adversario, como hemos dicho antes, que quiera materializar ese ataque o causarnos ese daño, ¿no? Entonces, implementación de ciberseguridad y buenas prácticas. Ese es el reto de la ciberseguridad. ¿Y por qué el NS, ¿no? Esa palanca tractora que ahora vemos para la gobernanza, ¿no? La de palanca tractora, la verdad que me gusta ese término porque hace un tiempo
Y hablando de transformación digital, hablábamos del dato, ¿no? Y decían que el dato es la palanca tractora de la transformación digital. Y me quedé con eso. Pues para mí el NS es la palanca tractora de la ciberseguridad, porque es la mejor herramienta que tenemos y es lo que nos permite implementar, es lo que nos da ese criterio, ese orden. Porque al final tenemos servicios, podemos gestionarlos, pero el reto es cómo lo hacemos de manera eficiente y cómo lo hacemos de una manera equilibrada y adaptada al ecosistema donde se presta un servicio y donde se maneja una información, ¿no? Yo creo que eso era nuestro reto, criterio y orden. Por eso el NS es una palanca tractora de todo, ¿no? Llegamos, yo esto creo que lo presentamos hace un par de años, en que había que tener gestión y se podía gestionar, y está claro. ¿Por qué? Porque tenemos unas herramientas, porque podemos analizar riesgos, podemos determinar un riesgo residual. Tenemos información que nos proporcionan las entidades a través del Informe Nacional del Estado de Seguridad. Podemos implementar esas medidas y encima verificar cómo las estamos implementando. Pero sobre todo, también tenemos capacidades de sensibilizar, y más que sensibilizar, educar a los usuarios realmente, pero sobre todo con principios y criterios. Es decir, otra vez el NS nos está orientando. Y luego, como hemos comentado hace un momento, teníamos métricas para ver hasta qué punto lo que estamos haciendo tenía sentido. Y eso lo integramos, y eso es lo que nos permite gestionar. Pero todavía nos faltaba algo, porque la gestión hay que manejarla, y eso se llama gobernanza, ¿no? Tenemos cosas, sí, nos faltan cosas por hacer, sí, pero estamos completando o complementando esta hoja de ruta. Una hoja de ruta que siempre, y es una cosa que os quiero trasladar, lo que vamos a contar, yo estoy contando, al final es trasladaros lo que vosotros que estáis ahí nos habéis ido contando, es decir, somos vuestra voz. Hemos hecho muchas pruebas de concepto, muchos casos de uso, y lo que hemos intentado es conocer vuestra problemática para buscar una solución con imaginación, porque ciberseguridad también es imaginación. Y eso al final es mejora continua, es trazar una metodología que a partir de una foto inicial y una situación que nos encontramos todos, como poco a poco, sin prisa pero sin pausa, podemos ir buscando retos, hitos que nos motiven y que nos permitan mejorar nuestra postura de seguridad ante el problema que es la amenaza. Y esa es la hoja de ruta, mejora continua. Establecer una base. Esa base para nosotros le hemos llamado prevención proactiva, pero para darle ese matiz diferente, es decir, ese ciclo que cuando hemos llegado a tener una respuesta adecuada hay que realimentarlo. Y para retroalimentarlo, lo importante es que sea con inteligencia y con prospectiva. Por eso lo de prevención proactiva. Determinar unos servicios básicos, adaptados a mis necesidades, a mi nivel de madurez, a mi potencial amenaza. No es lo mismo estar en la Champions que en regional que en preferente. Y me tengo que adaptar. No tiene sentido contratar servicios por contratarlos, o poner EDRs, o poner SIEM, o llevar a cabo una monitorización del sistema de vigilancia continua si no me conozco a mí mismo, no sé cuál es la potencial amenaza y no sé ni qué recursos dispongo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Mi reto es ese, es adaptarme, y eso se hace con metodologías de mejora continua. Eso también lo hemos descubierto y los hemos implementado. Pero me sigue faltando algo, ¿no? Es la gobernanza. Necesitamos gobernanza. Necesitamos establecer criterios y cómo esos criterios llevarlos a la práctica. O sea, hasta ahora todo lo tenemos, y es verdad, porque lo hemos trabajado, porque ciberseguridad también es trabajo, y eso hay que conseguirlo. ¿Y al final en qué se basa? Pues una estructura que luego hay que integrarla en una orgánica que ya existe y que no tiene que ser disruptiva, tiene que ser facilitadora. Y ese ha sido nuestro reto. Intentar una estructura que facilite la implementación de seguridad, estableciendo una gobernanza y también estableciendo unos roles y unas responsabilidades. Luego habrá que adaptarla a cada medio, lógicamente, pero está claro que habría que definir qué necesitamos, y lo tenéis aquí, unos comités de seguridad. Y os digo lo mismo, luego el caso de uso que os voy a poner vuelve a ser lo mismo. No es una cosa que el CCN haya dicho, sino os voy a poner un caso de uso de la CRUE, porque la CRUE lo ha adoptado. Es decir, quien nos dice cuál es el camino a seguir no somos nosotros. Nosotros intentamos analizar cuál es la mejor solución al problema que nos planteáis, pero quien lo adopta y quien determina que tiene sentido sois vosotros. Ese es el camino que hemos seguido. Y en el caso de la gobernanza lo tenéis aquí. Hace falta un comité de seguridad que te diga, donde se tomen directrices al respecto. Siempre hemos dicho que en ciberseguridad no nos podemos poner de perfil, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hay que coger ese toro por los cuernos. Y eso está en los comités de seguridad, que van a tener que gestionar
la ciberseguridad en 3 aspectos fundamentales. Uno, lo que es la adecuación, la gestión de riesgos, el análisis de la mejora continua. Eso para nosotros lo hemos llamado oficina de seguridad. Lo aprendí con Lesnet y lo volveré a decir tantas veces como haga falta, porque el cumplimiento es necesario, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, ¿vale? O sea, mejor dicho, que tengamos criterio para luego nosotros poder asumir cómo hacer las cosas. Luego, los centros de operaciones de ciberseguridad, por supuesto, la operación de la ciberseguridad hay que gestionarla. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque hay que optimizar lo que tenemos que hacer. Tiene que haber una parte de operación, una parte de cumplimiento y luego una parte que me ayude a supervisar y verificar que lo que estoy haciendo tiene todo el sentido del mundo, que son los órganos de auditoría técnica, que al final llevan asociadas unas competencias, unas funciones, y aquí luego lo hemos puesto cadena de suministro. Es decir, todo esto lo tenemos encima de la mesa, tenemos el puzzle, ahora toca gestionar el puzzle, poner las piezas. ¿Cómo las ponemos? ¿Del revés? ¿De derecha a izquierda? ¿Por delante, por detrás? Ese es nuestro reto. Por eso, y además es algo que nos habéis dicho vosotros, o sea, nosotros escuchamos. Y algo que nos habéis pedido es gobernanza, tener criterio para luego ejecutar todo esto que es el Esquema Nacional de Seguridad. Para mí es nivel de madurez. Es decir, hemos ido cumplimentando esa parte del desierto que ahora toca rematarla. Y para rematarla tenemos que tener una capacidad de ejecución teniendo roles y asumiendo responsabilidades, que yo creo que es otro elemento fundamental a tener en cuenta. Hace falta, a lo mejor esto no es tan innovador para muchos, ¿no? Pero a mí sí me gusta insistir, porque al final hace falta que el cumplimiento nos ayude a consumir servicios de ciberseguridad, que haya una oficina de gobernanza y marco normativo, con una serie de funciones asociadas que lo único que haga es establecer criterio. No se trata de liderar, porque para liderar están los comités y en los comités están todos representados y las decisiones se toman en base a consenso, porque hay debate. Pero tiene que haber oficinas que nos den pistas de cómo podemos hacer las cosas, ¿vale? Y eso es la oficina de gobernanza y cumplimiento normativo, porque es necesaria, porque nos ayuda a decidir las cosas, porque nosotros, por mucho que queramos, necesitamos el soporte y el apoyo de alguien que nos ayude a llevar esto a la práctica. Sin olvidarnos de que al final, y esto también lo aprendimos, ¿no? Es decir, nosotros venimos a más del mundo más técnico, ¿no? Con lo cual, siempre que nos piden cómo tienes que implementar ciberseguridad, sin querer nos sale el concepto de COS, de SOC, porque gestionamos ciberseguridad y hay que llevarla a cabo, pero nos hemos olvidado de la parte de cumplimiento. ¿Cómo hacerlo? Y la parte de cumplimiento se quedaba simplemente en la parte de decir cómo hacer las cosas sin tener en cuenta lo que implicaba hacerlas. Con lo cual, en esta gobernanza lo que estamos haciendo es que el criterio y el orden hay que mapearlo con las posibilidades de gestionar servicios de ciberseguridad. Con lo cual, hablar de una oficina de gobernanza y marco normativo es lo mismo que buscar un símil, una comparación en la gestión de la operación de una oficina de un SOC. No uno está por encima del otro, ni otro le dice lo que tiene que hacer al otro. No, lo que buscamos es una adaptación, lo que buscamos es una correspondencia, lo que buscamos es un mapeo donde uno y otro sepan aportar sobre todo al bien común, que me gusta decir, que es al final hacer algo viable, práctico, que tenga sentido, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es por lo que estamos luchando. Y aquí os pongo un caso de uso. Y me gusta ponerlo porque al final, como siempre digo, no es una cosa que pensemos nosotros desde el CCN, ¿no? Desde CNCER. Es que realmente lo habéis puesto vosotros encima de la mesa, donde tendremos unos comités de seguridad que al final lo que hacen es tener en cuenta todo esto que estamos diciendo. Es posibilitar, por un lado, a ver si soy capaz de ponerlo, creo que sí. Aquí está. ¿Vale? Unos roles y unas responsabilidades para que al final sean directrices, pero sobre todo que se puedan tomar decisiones a nivel de seguridad, teniendo en cuenta los dos aspectos, la parte de cumplimiento y la parte de operación. Las dos tienen que ir de la mano, pero sin olvidarnos que los que estamos aquí o los que están aquí no pueden estar mirando a otro lado y estar de perfil ¿a qué? Al debate de las necesidades de las entidades. Y esos son los foros desde la seguridad TIC, son los grupos de trabajo. Esto es lo que nosotros consideramos que es el camino a seguir, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque las propias entidades lo consideráis así, donde establecemos roles, pero roles que tienen asociados responsabilidades, es decir, llevan asociados unas funciones asociadas,
que las podemos ver aquí, es decir, de dirección, de coordinación, de apoyo, donde están representados los responsables de seguridad y el asesoramiento, donde hay unas funciones muy claras de análisis de riesgos, de gestión del riesgo, de ver qué nivel de ciberseguridad nos podemos permitir para que alguien lo implemente, sin olvidarnos de las necesidades que nos trasladan las propias entidades, que son los que sufren las carencias y los problemas. Tenemos que escucharlos, pero para escucharlos luego tenemos que organizarnos, para luego tomar decisiones. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Y eso es gobernanza. Sin gobernanza, al final nos faltará algo. Y sin olvidarnos, ahora que veo aquí a Elizabeth, y es un placer tenerte siempre por aquí, la crisis, ¿vale? Las crisis hay que gestionarlas, son claves. Es decir, porque ya no gestionamos incidentes, gestionamos crisis. Entonces, dentro de la gobernanza, tengo que introducir un nuevo concepto, bueno, no introducirlo, mejor en ciberseguridad sí, en cibercrisis, ¿no? Que son los gabinetes de crisis o los comités de crisis. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones, porque hay que liderar la gestión de la crisis, porque no nos podemos permitir ponernos de perfil ante una crisis, porque el impacto es grave y porque al final el servicio que prestamos a nuestra ciudadanía no se merece que adoptemos las mejores medidas posibles y que tengamos el mejor desempeño. Eso es nuestro reto, ¿de acuerdo? Y el reto pasa por esa gobernanza, por el saber estructurarnos, organizarnos y hacer que el trabajo sea más eficiente. Eso es nuestro reto y no podemos ponernos de perfil, insisto, y tenemos que luchar por eso y lo vamos a hacer, claro que lo hacemos, ¿vale? Porque al final esto es lo que hay, es decir, tenemos por un lado necesidades que se analizan, se estudian, que se proponen y que luego se toman decisiones y complementamos nuestro ciclo, ese es nuestro reto, complementar un ciclo. Es decir, mejorar, mejorar. Y volvemos otra vez a la metodología de mejora continua y volvemos otra vez al sin prisa pero sin pausa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de todo lo que tenemos, lo que nos faltaba, y que yo creo que ahora os proponemos con esta ponencia, y sobre todo basado en las experiencias de los casos de uso que tenemos, es una gobernanza adecuada que haga que tenga sentido todo esto. Y tiene sentido porque al final hay una palanca tractora que se llama Esquema Nacional de Seguridad, que te guía y que te sirve de luz, de faro, para llevar a cabo esta gobernanza, que no lo decimos nosotros, insisto, que nos reclaman las entidades. Pero no nos podemos quedar en esto, porque queda todo muy bien, ¿no? Lo que he dicho ahora, podemos crear debate, alguien puede opinar lo contrario, pero sí que es verdad que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y lo segundo es que no nos podemos quedar aquí, es decir, esto al final son palabras, es un PowerPoint. Lo que había que hacerlo es automatizarlo y llevarlo a la práctica, es decir, que existieran herramientas que interpretaran toda esta información y nos ayudaran a que esto que estamos contando sea viable y se llevase a la práctica, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho con nuestro marco de gobernanza, ¿no? Que es, a ver ahora si me funciona el internet, estamos aquí, ¿qué es todo esto? ¿Y esto qué es? Pues es todo esto traducirlo a la realidad, es decir, darnos la posibilidad a través de un informe de Inés, mediante unos asistentes, de obtener información de las entidades, es decir, saber de primera mano cuál es su problemática. Y no solamente haciendo una especie de cuestionario, sino haciendo un asistente, objetivando, buscando una razón de ser para, a partir de ahí, con un plan de adecuación, tener una información valiosa que nos permita luego tratarla, manejarla y explotarla para extraer conclusiones y tomar decisiones. Pero no solamente eso, es decir, no solamente tenemos ese cuestionario o asistente, ¿no? Hemos desarrollado otros asistentes, como nos preguntaba hace un momento José Antonio, mira, ¿para qué? Para cualquier tipo de ecosistema. ¿Por qué? Porque el core que hay detrás, la fontanería, ya la tenemos hecha. Lo que hacemos es adaptarlo al medio. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Cuando yo decía que estos somos más o menos disruptivos, es porque tenemos la posibilidad de hacer modelos nuevos, adaptarlo, porque el concepto, la doctrina, la tenemos. Ahora nos toca aterrizarla. Y eso es lo que hemos hecho en este caso, con declaraciones de aplicabilidad, donde introducimos, como os decía, en el caso de documentación clasificada, los conceptos nuevos, pero no porque sean nuevos, sino porque la aproximación es diferente, donde somos capaces, pues eso, de introducir toda esta información, tratarla y gestionarla para que nos ayude luego a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es donde está el valor, ¿no? Pero no solamente sistemas clasificados, también en la administración de justicia con CTAG, ¿no? Es decir, que realmente a partir de una buena base y de una buena gestión te puedes permitir muchísimos lujos. Y eso es lo que estamos haciendo. Los lujos que nos estamos permitiendo es simplemente ser capaces de adaptarnos a cualquier ecosistema, porque lo que hemos hecho, o como digo yo, los del NS del 2010, que eran, yo creo que tenían esa capacidad de visualizar el futuro, ¿no? Es decir, no tenían una bola de cristal, pero sí, no sé hasta qué punto eran adivinos, pero sí que pusieron las bases para conseguirlo, ¿no?
Esto es lo que tenemos, ¿no? Es información, pero esa información, hemos hablado hace un momento, lo ha dicho Pepe, de métricas, ¿no? Tenemos métricas. Y esas métricas, al final, ¿qué nos permiten? Pues, al final, obtener información y determinar determinados niveles. Es decir, tenemos información, vamos a tratarla y vamos a establecer unas métricas. Unas métricas que al final nos permitan saber cuál es la mejora continua. ¿Cuál es la mejora continua? Pues yo la puedo tratar, es decir, tengo información, porque los asistentes me la proporcionan. Y esa información no solamente la puedo pintar, la puedo analizar. Y es lo que hago con mis asistentes. Información de todo tipo. Puedo aquí tener la mejora continua, puedo verlo en función de la categorización, puedo verlo en función si es Administración General del Estado o no. Es decir, tengo un módulo de BI que me ayuda a analizar la información que tengo. Pero me sigue faltando algo. Si yo quiero tener gobernanza, ¿qué es lo que se me está pidiendo para la gobernanza? Se me pide una cosa importante, liderazgo, toma de decisiones. Para la toma de decisiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Interpretar los datos. Es decir, tengo asistentes, lo hago viable, lo hago práctico. Hemos dicho que falta la gobernanza. Para la gobernanza necesito la toma de decisiones. Y para la toma de decisiones lo que necesito, como os decía, es interpretar esa información para extraer conclusiones, en base a esas conclusiones decidir el camino a seguir. Y eso es lo que os quiero presentar hoy. Y por eso decía que cumplía con el mandato, porque tengo un asistente de interpretación, porque después de 2 o 3 años y de un modelo de madurez hemos conseguido no solamente tener métricas, sino tener indicadores. Indicadores que a través de unos casos de uso que analizo, no solamente me dicen hasta qué punto cumplo, no cumplo, o estoy adaptado, no estoy adaptado, sino que me dice los to-dos que tengo que hacer. Es decir, al final he conseguido automatizar tanto el proceso que a partir de una información, unas métricas y unos indicadores concentrados o adaptados en función de un caso de uso, para analizar un caso de uso en concreto, sé no solamente mis carencias, sé qué tengo que hacer para solventar mi problema. Es decir, realmente he cumplimentado todo el ciclo que en su día se nos encomendó, que es que el NS sirviera no solamente como algo potencial, sino que fuese una realidad, que me sirviera para la toma de decisiones. ¿En base a qué? A los niveles de madurez, en base a la posibilidad de implementar ciberseguridad, en base a todo lo que hemos comentado. Y eso es lo que tenemos aquí y que quiero enseñaros. Porque al final, aunque aquí vais a ver datos, los datos están anonimizados porque lógicamente no se podían presentar en público. Pero la idea es esta, es decir, nosotros ahora mismo yo puedo hacer una valoración en función de un caso de uso en concreto, donde yo puedo trasladar pues esto que os decía. Es decir, yo ahora mismo, para casos de uso que puede ser la cadena de suministro, que puede ser, como tengo aquí, la capacidad de prevención, como la capacidad de respuesta, bueno, lo veo mejor aquí, las capacidades de exigencia de responsabilidad, sé realmente hasta qué punto esa entidad está adecuada. Pero no solamente sé eso, sino que sé hasta qué punto qué cosas me quedan por hacer o puedo hacer, ¿vale? Es decir, me dice los to-dos de acuerdo a esos casos de uso que tendría que hacer. Y me dice, con estos indicadores, para los casos de uso que he determinado, que en este caso es la cadena de suministro, o mejor dicho, la cadena de suministro o seguridad general de la cadena de suministro, capacidad de prevención, capacidad de mitigar y capacidad de exigencia, me dice mi valoración. Pero me la compara, en este caso, que es un organismo, me la compara con mi comunidad autónoma, con mi provincia, me la compara como estoy con el resto. Pero no me quedo ahí, porque esto me viene muy bien a lo mejor a nivel de CISO. Siempre datos, estadísticas, pero me sigue faltando el tratar esto individualmente. Y esto es lo que hago. En este caso, cojo un caso de uso, que es la cadena de suministro, me dice cómo estoy, cómo son el resto de casos de uso, y para el caso de uso que estoy tratando, que tengo aquí yo en mi dashboard, me dice, me asocia para cada medida, porque detrás de todo esto que está siempre, esquema nacional de seguridad, tengo una medida de seguridad. Para cada medida de seguridad, donde tengo un debe, donde tengo una carencia, me dice qué tengo que hacer. ¿De acuerdo? Y esto es lo que tengo aquí. Ese es mi reto. Esto es lo que hemos conseguido. Esto es lo que nos pidieron. Porque las entidades no quieren que le saquen los colores. No quieren que le digas si cumples o no cumples. ¿Cuál es tu índice de mejora, tu índice de cumplimiento, tu índice de madurez? Les viene bien. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo cumplimento? ¿Cómo implemento? En función de mi riesgo, nivel de madurez, etcétera.
necesitaban esta herramienta. Y esta herramienta es para estar súper orgulloso, porque esta herramienta, y esto que os estamos enseñando, es cooperación público-privada. Además, una cooperación público-privada complicada. Entonces, aquí tengo que agradecer, por un lado, a Innotec y a Rebeca la capacidad de gestionar esto. A Ingenia, la capacidad de darnos el talento que necesitamos, ¿no? Entonces, tanto a Félix como a Lisa como a Javier, pues eternamente agradecidos, ¿no? Y luego, por supuesto, no podemos olvidarnos de CSA, que es lo que nos permite tener un INES que aporte esta información para luego tratarla. Es decir, conseguimos cosas donde a priori nada más que tenemos obstáculos, ¿no? Y esto es lo que os queríamos trasladar, es decir, con esta ponencia no solamente decimos que la gobernanza es viable, es viable porque existe un esquema nacional de seguridad, porque es la palanca tractora que te lo permite y porque ha hecho que esto sea viable. Viable, ya os digo, con un panel de control, y vuelvo a insistir, porque es el valor añadido, y es lo que llevamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, que no solamente te dice cuáles son tus carencias, te dice para cada medida de seguridad donde se detecta una carencia, qué tienes que hacer para solventarla. Es decir, responde a las necesidades. O sea, ya no hablamos de gestión de expectativas con los planes de adecuación, no hablamos de implementación, no hablamos ya de conformidad. Hablamos del día a día de un responsable de seguridad que lo único que quiere saber es qué tengo que hacer para implementar la ciberseguridad, para que mi índice de mejora, mi índice de cumplimiento, mi índice de madurez sean los adecuados para la categoría de mi sistema, para el tipo de servicio que presto y para la información que manejo. Ese ha sido nuestro reto, ¿no? Luego, había que hacerlo. Y luego lo podemos trasladar a los famosos dashboard que nos dan esta información y que luego pues, es muy útil, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos en INES como 1.194 entidades. De esas entidades, decir que cumplen con estos 4 casos de uso que hemos tratado son 100. ¿Pero es un problema? No. Porque ahora el reto es que sé cómo el resto de las 1.094 entidades o las 1.094 entidades van a saber qué tienen que hacer para solucionar sus problemas. Van a poder ejecutar sus presupuestos, van a saber cuáles son sus carencias, pero no en función de un criterio o que tengo que ejecutar ese presupuesto porque entonces no cumplo con la ley de contratos, etcétera, ¿no? Es decir, ya sé lo que puedo hacer y lo puedo pintar porque tengo mis dashboards, lógicamente, que me ayudan, que me dicen hasta qué punto pues, uno cumple, no cumple o dónde estoy, ¿no? Es decir, al final, todos son ayudas que nos contribuyen ¿a qué? Pues a mejorar lo que tenemos, que es al final lo más importante, ¿no? Que es implementar seguridad y sobre todo que el servicio que prestamos a la ciudadanía sea lo más adecuado. Me estoy recreando en esto, pero porque para mí, después de 3 años, es como conseguir un objetivo. Entonces, para mí no, yo siempre hablo para mí, hablo de ese pedazo de equipo que es el que hace estas cosas y que realmente gracias a ellos pues conseguimos esto. Pero después de recrearme, porque tenía que recrearme, y era la manera de justificar por qué esto tiene un marco de gobernanza, hay una cosa que nos quedaba pendiente. Y es esto, es decir, hacer que todo esto que estamos diciendo sea accesible para cualquiera y desde cualquier dispositivo. Es decir, a partir de hoy tenéis una aplicación que os podéis descargar del Market, donde tenéis toda esta información, hasta cierto punto, lógicamente, tenéis un INES que a través de un móvil, a través de una tableta, podéis acceder a toda esa información, con lo cual ya no necesitáis estar en vuestro puesto de trabajo, ya podemos tener dashboard actualizados, o mejor dicho, adaptados a vuestras necesidades. Es decir, que al final, cuando hablamos de marco de gobernanza, lo que estamos diciendo no solamente es gobernanza, lo hacemos viable, lo hacemos práctico y lo hacemos accesible, porque eso es el reto. Es decir, que al final cualquier entidad, y lo más importante, sus responsables, sean conscientes de sus problemas y sepan qué tienen que hacer en cada momento para resolverlos. Eso ha sido nuestro reto, ¿no? Por eso digo que para mí es súper orgullo, súper satisfacción, pues estas cosas que os cuento. Es decir, un dashboard con to-dos, impresionante, ¿vale? Y además to-dos analizados, no es algo baladí. Es decir, queremos que al final la ciberseguridad también sea transparente, sea neutra para el usuario, es decir, que no tenga que conocer cuáles son las medidas que aplican, porque realmente al final lo traducimos todo. Y el concepto de interpretación. Interpretamos todo para que al final el que tenga que tomar la decisión se lo pongamos fácil. Él tiene que decir o tiene que saber que tiene que invertir en esto, o tiene que elaborar esto, o tiene que desarrollar esto. Ya está. No tiene por qué saber qué hay detrás o cuál es la razón de ser de todo, porque para eso o estamos nosotros o tendrá un equipo de expertos. Eso es el reto que hemos intentado o creo que estamos consiguiendo complementar, ¿no? Y luego, pues llevarlo esto a la práctica, como os decía, con herramientas, con soluciones que al final pues hagan que esto sea viable pues para todos, ¿no? Es decir, no hagamos arco de iglesias que no tengan sentido y que puedan ser consumidos por todos, ¿no? Al final llego
al final creo que he cumplido con el tiempo y espero, como quien dice, haber estado un poco a la altura de lo que yo creo que mi equipo demanda muchas veces, ¿no? Que es saber trasladaros lo que hacen, el esfuerzo que tienen y el desempeño para que el NS tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces ya os digo, este era el reto que me planteaba hoy, es decir, deciros que estamos ya en un nivel de madurez que al final estamos cumplimentando todas las fases. Nos queda mucho por hacer, pero a día de hoy, por lo menos, no solamente tenemos la luz, sino que tenemos las herramientas que nos permiten pues, gestionar todo esto. Y nada más. Muchísimas gracias y ya sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición.